Mi ex ignoró mis peticiones de sacarme de nuestra cuenta bancaria, pero la cerré el día antes de sus vacaciones en Italia y todos sus pagos rebotaron. Guillaume y yo nos separamos hace más de 5 años. Ha sido un proceso complicado, agotador en todos los sentidos. Emocional, financiero, físico. Cuando estábamos juntos teníamos una cuenta bancaria conjunta. De ahí salían todos nuestros gastos. La renta, los servicios, la comida, todo. Los dos teníamos acceso completo. Los dos podíamos depositar y retirar. Era normal para una pareja casada. Después de la separación hice lo lógico. Fui al banco. Pedí que quitaran mi nombre de la cuenta conjunta. Quería empezar limpio. Quería cuentas separadas. Quería no tener ninguna conexión financiera con Guillaume. El banco me dijo que necesitaban que ambos titulares estuvieran presentes para hacer el cambio. Que no podían quitar mi nombre solo con mi firma. Que necesitaban la firma de Guillaume también. Le pedí a Guillaume que fuéramos juntos al banco. Me dijo que no quería cerrar la cuenta. Que ahí hacía todas sus operaciones bancarias. Que era más fácil para él mantener todo como estaba. Le expliqué que yo no quería cerrar la cuenta. Solo quería que quitaran mi nombre. Que él podía seguir usando la cuenta. Que solo necesitaba estar presente para firmar los papeles. Me dijo que después, que estaba ocupado, que lo haríamos otro día. Ese día nunca llegó. Durante los siguientes 5 años pedí una y otra vez que fuéramos al banco. El primer año pedí cada mes. Le mandaba mensajes los primeros días del mes. Le recordaba que necesitábamos ir. Le sugería fechas específicas. Le sugería horarios que funcionaran para ambos. Siempre la misma respuesta. Después, estoy ocupado. No tengo tiempo. Tal vez el mes que viene. El segundo año pedí cada 2 meses. Pensé que tal vez estaba siendo demasiado insistente, que tal vez si le daba más espacio sería más receptivo, que tal vez necesitaba tiempo para acostumbrarse a la idea. No funcionó. Seguía diciendo que no. Seguía diciendo que después. Seguía diciendo que estaba ocupado. El tercer año mi abogado se involucró por primera vez. Le mandó una carta formal, una solicitud educada pero firme. Explicaba la situación. Explicaba que yo tenía derecho a que quitaran mi nombre de una cuenta que ya no usaba. Explicaba que esto era parte normal del proceso de separación. Que necesitábamos resolver esto para poder avanzar. Guillaume ignoró la carta por completo. Ni siquiera respondió. Ni siquiera acusó recibo. El cuarto año mi abogado mandó 3 cartas más. Una en febrero. Una en junio. Una en octubre. Cada una más firme que la anterior. Cada una explicando las consecuencias legales de no cooperar. Cada una recordando que esta era una solicitud razonable. Guillaume ignoró las 3 cartas. No respondió ninguna. Fue como si nunca las hubiera recibido. Pero sabíamos que si las recibió porque estaban certificadas. Tenían firma de recibido. Finalmente su abogado respondió a la tercera carta. La carta decía que su cliente no tenía obligación legal de ir al banco. Que si yo quería cerrar la cuenta podía hacerlo yo sola. Que Guillaume tenía derecho a mantener su cuenta bancaria como estaba. Que no iban a cooperar con esta solicitud. Mi abogado le explicó en respuesta que eso no era correcto. Que una cuenta conjunta requería que ambos titulares estuvieran presentes para hacer cambios. Que yo no podía cerrarla sola sin la firma de Guillaume. Que necesitábamos su cooperación. Que esta no era una solicitud opcional sino una necesidad legal para completar nuestra separación financiera. El abogado de Guillaume nunca respondió esa carta. Solo silencio después de eso. El quinto año me cansé de las cartas legales. Volví a pedirle directamente a Guillaume. Le mandaba mensajes cada vez que hablábamos sobre los niños. Cada vez que coordinábamos horarios de visitas. Cada vez que teníamos cualquier interacción. Le recordaba que esto seguía pendiente. Que llevábamos años con esto. Que necesitábamos resolverlo. Siempre la misma respuesta. Después. Estoy ocupado. No tengo tiempo ahora. Tal vez más adelante. Hace 2 semanas Guillaume y yo estuvimos en la misma ciudad al mismo tiempo. Los dos vivimos en zonas rurales ahora. Zonas alejadas. No es común que estemos en la ciudad el mismo día. Le mandé un mensaje. Le dije que estaba en la ciudad. Que él también estaba ahí según me había dicho la semana anterior. Que podíamos aprovechar para ir al banco. Que solo nos tomaría 30 minutos. Que finalmente podríamos resolver esto. Me respondió que no. Que tenía cosas que hacer. Que no tenía tiempo para eso. Que dejara de insistir. Le dije que habían pasado 5 años. 5 años pidiendo esto. 5 años esperando. Que solo necesitaba media hora de su tiempo. Me bloqueó. Dejó de responder mis mensajes. Dejó de contestar mis llamadas. Ayer recibí un mensaje de texto del banco. Luego una llamada. La cuenta conjunta estaba en descubierto. El saldo era negativo $929.99. Necesitaban que pagara el descubierto de inmediato. Me quedé mirando el mensaje sin poder creerlo. Casi $1,000 en negativo. En una cuenta que yo no usaba. En una cuenta que había pedido cerrar por 5 años. En una cuenta que Guillaume se negaba a dejar que cerrara. Le mandé un mensaje a Guillaume.
Le llamé, le dejé mensajes de voz, le dije que el banco me había contactado, que la cuenta estaba en descubierto, que esto iba a afectar mi puntaje de crédito, que necesitaba que fuera al banco a resolver esto. Me respondió horas después. Me dijo que estaba muy ocupado, que no podía ir al banco, que resolviera yo el problema si tanto me preocupaba. Le dije que él había creado este problema, que él era quien usaba la cuenta, que yo ni siquiera tenía acceso a ella desde hace años, que él necesitaba hacerse responsable. Me dijo que si no quería que afectara mi crédito entonces pagara el descubierto. ¿Qué era mi problema ahora? Estaba furiosa, más furiosa de lo que había estado en años. 5 años pidiendo que quitaran mi nombre, 5 años siendo ignorada, y ahora esto, un descubierto de casi $1000 que yo tendría que pagar. Fui al banco, estaba en la ciudad por trabajo de todos modos. Tenía una reunión programada en 2 horas, tenía tiempo suficiente. Fui directo a la sucursal donde estaba la cuenta conjunta, la misma sucursal donde Guillaume y yo habíamos abierto la cuenta hace más de 10 años, cuando todavía estábamos juntos, cuando todavía éramos felices, cuando todavía planeábamos un futuro compartido. Pedí hablar con un gerente, me senté en su oficina, le expliqué toda la situación, le mostré los mensajes de texto con Guillaume, le mostré las cartas que mi abogado le había mandado, le mostré 5 años completos de historia, 5 años de solicitudes, 5 años de negativas, 5 años de ser ignorada. El gerente revisó todo con cuidado, revisó la cuenta en el sistema, revisó el historial de transacciones, revisó los registros, vio que yo no había hecho ninguna transacción en años, que solo Guillaume usaba la cuenta, que solo su nombre aparecía en los depósitos y retiros recientes. Me dijo que entendía mi situación perfecta, que era más común de lo que pensaba, que veía casos similares todo el tiempo, parejas separadas, cuentas conjuntas que nadie quería cerrar, uno de los titulares negándose a cooperar, el otro titular atrapado sin opciones. Me explicó mis opciones con detalle. Opción 1. No hacer nada en absoluto, dejar que el descubierto siguiera ahí en negativo, dejar que siguiera acumulando cargos e intereses, dejar que afectara mi puntaje de crédito, esperar a que Guillaume eventualmente lo pagara, confiar en que lo haría, lo cual sabíamos los dos que probablemente no pasaría. Opción 2. Pagar el descubierto yo misma con mi propio dinero, dejar el saldo en exactamente $0, y luego proceder a cerrar la cuenta de forma permanente. Una vez que el saldo estuviera en 0, cualquiera de los dos titulares podía cerrar la cuenta. No se necesitaban ambas firmas, no se necesitaba el consentimiento del otro, solo se necesitaba que el saldo fuera 0. Me explicó que esta era una política del banco diseñada exactamente para situaciones como esta, para proteger a los titulares que querían salir de cuentas conjuntas, para darles una salida cuando el otro titular no cooperaba. Si yo pagaba el descubierto y dejaba la cuenta en 0, podía cerrarla ese mismo día, ese mismo momento, sin necesitar a Guillaume, sin necesitar su firma, sin necesitar su permiso. Le pregunté cuánto era el total exacto incluyendo todas las tarifas. Me dijo $929,99 del descubierto, más $35 de cargo por fondos insuficientes, más 2 cargos de $15 cada uno por transacciones rebotadas. En total $994,99, casi $1000. Dinero que había ahorrado con mucho esfuerzo durante meses, dinero que había guardado específicamente para las actividades extracurriculares de nuestros hijos. Nuestra hija mayor quería tomar clases de natación, llevaba meses pidiéndolo. Las clases costaban $200 por trimestre. Nuestro hijo menor quería jugar fútbol, también llevaba meses pidiéndolo. La inscripción y el equipo costaban $300. Los dos juntos necesitaban $500. Tenía guardados $1200, suficiente para inscribirlos y tener extra por si necesitaban algo más, pero también era casi $1000 para terminar con esto de una vez, casi $1000 para cerrar esta cuenta que llevaba 5 años tratando de cerrar, casi $1000 para no tener que lidiar más con Guillaume en temas financieros, casi $1000 para proteger mi crédito, casi $1000 para tener paz mental. Me quedé sentada en la oficina del gerente pensando, calculando, tratando de decidir si valía la pena, si debería gastar ese dinero, si debería esperar, si debería darle una oportunidad más a Guillaume de hacer lo correcto, pero ya le había dado 5 años de oportunidades. 5 años era suficiente, más que suficiente. Saqué mi tarjeta de débito, le dije al gerente que procediera, que pagara el descubierto, que cerrara la cuenta, que lo hiciera ahora mismo antes de que cambiara de opinión. El gerente procesó el pago. $994,99 salieron de mi cuenta de ahorros personal. Vi el balance bajar en la pantalla, vi mi dinero desaparecer, dinero que había ganado con mi propio trabajo, dinero que había ahorrado centavo a centavo, dinero que debería haber estado usando para mis hijos, ahora usando para limpiar el desastre financiero de Guillaume. Le dije que sí, que cerrara la cuenta, que la cerrara ahora mismo antes de que Guillaume pudiera depositar algo o hacer algún movimiento. El gerente imprimió los papeles, firmé todo, cerré la cuenta conjunta que Guillaume se había negado a cerrar por 5 años, la cuenta que él insistía en mantener, la cuenta que acababa de costarme casi $1000. Salí del banco sintiéndome extraña, una mezcla rara de emociones.
aliviada porque finalmente había terminado con esto, enojada porque había tenido que gastar casi $1000 para resolver un problema que Guillaume había creado, satisfecha porque había tomado control de la situación, frustrada porque había tardado 5 años en llegar a este punto. Caminé hacia mi carro, me senté, respiré profundo, miré el recibo que el gerente me había dado, $994,99, cuenta cerrada, permanente. Luego me puse a pensar en los niños, en cómo iba a explicarles que este trimestre no podían inscribirse en sus actividades, que mamá había tenido que usar ese dinero para otra cosa, que tendrían que esperar, que ahorraría de nuevo, que tal vez el próximo trimestre. Y luego recordé algo, recordé una conversación que había tenido con Guillaume hacía unas semanas, cuando estábamos coordinando el horario de visitas de los niños. Me había mencionado de pasada que se iba de vacaciones, que había planeado un viaje, que se iba a Italia, que eran 3 semanas completas, que saldría a finales de marzo. Revisé la fecha en mi teléfono, 30 de marzo. Hoy era 30 de marzo, miércoles 30 de marzo. Busqué en mis mensajes de texto la conversación con Guillaume. Encontré el mensaje donde me lo había dicho. Ahí estaba. Salgo a Italia el 31 de marzo. Mañana. Guillaume se iba mañana. Se iba mañana a Italia por 3 semanas completas. Y yo acababa de cerrar la cuenta bancaria de donde salían todos sus pagos, todos sus débitos automáticos, todos sus servicios. Todo estaba programado para salir de esa cuenta. La cuenta que ya no existía. La cuenta que acababa de cerrar hace 10 minutos. Su pago del carro estaba programado para el 1 de abril. 2 días. El pago de su renta estaba programado para el 1 de abril también. El pago de su teléfono. El pago de su internet. El pago de su seguro. Todo programado para el 1 del mes. Todo programado para salir de una cuenta cerrada. Guillaume tenía exactamente un día para darse cuenta. Un día para abrir una nueva cuenta bancaria. Un día para transferir todos sus pagos automáticos. Un día para cambiar toda su configuración. Un día antes de irse a Italia por 3 semanas donde no podría hacer nada de esto. Me quedé sentada en mi carro procesando esto. No lo había planeado. No había sabido que se iba mañana cuando entré al banco. Solo había sabido vagamente que se iba a finales de marzo. No había recordado la fecha exacta hasta después. Hasta después de cerrar la cuenta. Hasta después de que ya estaba hecho. Pero tampoco lo lamenté. Ni un poco. Guillaume había tenido 5 años para evitar esto. 5 años para ir al banco conmigo. 5 años para dejar que quitaran mi nombre. Si lo hubiera hecho en cualquier momento de esos 5 años, nada de esto estaría pasando ahora. ¿Qué opinan ustedes? Soy la culpable por cerrar la cuenta bancaria conjunta el día antes de que mi ex se fuera de vacaciones. Debería haber esperado 3 semanas más. Debería haberle avisado con anticipación. Debería haberle dado tiempo para prepararse. O tenía todo el derecho de cerrarla después de 5 años de que se negara a hacerlo. 5 años de solicitudes ignoradas. 5 años de cartas ignoradas. 5 años de peticiones rechazadas. Y un descubierto de casi $1000 que tuve que pagar yo misma. Actualización 1. Han pasado 3 días desde que cerré la cuenta. Y Guillaume finalmente se dio cuenta. Muchos me preguntaron cómo reaccionó, si se enojó, si trató de hacer algo. La respuesta es sí, a todo. Guillaume se fue a Italia el 31 de marzo como tenía planeado. Yo no le avisé que había cerrado la cuenta. No le mandé mensaje. No le llamé. No le dije nada. Varios me recomendaron que le avisara, que aunque tenía derecho a cerrar la cuenta, debería haberle dado un aviso, que así podría haber arreglado sus pagos antes de irse. Pero Guillaume tuvo 5 años para arreglar esto. 5 años para ir al banco conmigo. 5 años para dejar que quitaran mi nombre. No lo hizo. Y cuando el banco me llamó sobre el descubierto me dijo que lo resolviera yo si tanto me preocupaba. Así que lo resolví. Cerré la cuenta. Fin del problema. El 1 de abril empezaron a rebotar sus pagos. El pago de su carro rebotó. La factura de su teléfono rebotó. Su renta rebotó. Todo rebotó. Recibí un mensaje de Guillaume a las 10 de la noche hora de Italia. Eran las 4 de la tarde mi hora. El mensaje decía que qué había hecho, que porque había cerrado la cuenta, que todos sus pagos estaban rebotando, que estaba en Italia, que no podía resolver esto desde ahí. Le respondí con una captura de pantalla. La captura del mensaje que me mandó cuando le pedí que fuera al banco a resolver el descubierto. El mensaje donde me dijo que si tanto me preocupaba lo resolviera yo. Le dije que lo había resuelto, que había pagado el descubierto, que había cerrado la cuenta, que ahora ya no era mi problema. Me llamó. No contesté. Me mandó 20 mensajes seguidos. No los leí. Me bloqueó y me desbloqueó 3 veces. No me importó. Su mamá me llamó. Me dijo que cómo había podido hacer eso, que Guillaume estaba desesperado en Italia, que sus pagos estaban rebotando, que su puntaje de crédito se iba a arruinar, que necesitaba ayuda. Le dije que Guillaume había tenido 5 años para ayudarme a mí, 5 años para ir al banco, 5 años para hacer esto de la forma correcta. No quiso. Ahora tenía que lidiar con las consecuencias. Me dijo que yo era una persona horrible,
que había arruinado sus vacaciones, que había hecho esto a propósito, que sabía que se iba a Italia. Le dije que no había hecho nada a propósito, que el banco me llamó sobre un descubierto, que fui a resolverlo, que la única forma de resolverlo era cerrando la cuenta, que no sabía que Guillaume se iba al día siguiente. Era mentira. Sí sabía, recordé después de cerrar la cuenta, pero no iba a decirle eso a su mamá. Su mamá siguió llamando, siguió mandando mensajes. Le dije que bloqueara mi número si quería, que no iba a cambiar nada, que la cuenta estaba cerrada, que Guillaume tendría que abrir su propia cuenta ahora. Guillaume trató de abrir una cuenta desde Italia, llamó a varios bancos, intentó hacerlo por internet, no funcionó, necesitaba estar presente, necesitaba mostrar identificación, necesitaba firmar papeles. Me mandó un mensaje rogando que reabriera la cuenta, que por favor lo ayudara, que estaba desesperado, que sus pagos seguían rebotando, que necesitaba una solución. Le dije que no podía reabrir una cuenta cerrada, que eso no era posible, que tendría que esperar a volver para abrir una nueva. Me preguntó si podía prestarte dinero, si podía hacer sus pagos por él, si podía ayudarlo de alguna forma. Le mandé una captura de pantalla, el recibo del banco, los $994.99 que pagué para cerrar la cuenta. Le dije que eso era toda la ayuda que iba a recibir de mí, que eran casi $1000 que iba a usar para actividades de nuestros hijos, que ahora los había usado para limpiar su descubierto. No respondió después de eso. Actualización 2. Han pasado 2 semanas desde que cerré la cuenta, y las consecuencias para Guillaume han sido peores de lo que pensé. Muchos preguntaron qué pasó cuando volvió de Italia, si pudo resolver todo, si sigue enojado conmigo. Guillaume tuvo que regresar de Italia antes de tiempo, cortó sus vacaciones. En lugar de 3 semanas solo estuvo 10 días. Tuvo que volver para abrir una nueva cuenta bancaria y arreglar el desastre de pagos rebotados. Su pago del carro rebotó 2 veces. Su banco le cobró cargos por fondos insuficientes. La compañía del carro le cobró cargos por pago atrasado. Le añadieron intereses. Su cuenta con ellos quedó marcada como morosa. Su renta rebotó. Su casero le cobró cargo por cheque rebotado. Le cobró cargo por pago atrasado. Le mandó un aviso. Le dijo que si volvía a pasar lo desalojaría. Su teléfono fue suspendido. Su internet fue cortado. Sus servicios fueron suspendidos. Todo porque los pagos rebotaron. Cuando volvió a casa tuvo que pagar todo. Los pagos atrasados, los cargos, los intereses, las reconexiones, todo. Me enteré de todo esto porque su mamá me seguía llamando. Me seguía mandando mensajes. Me seguía diciendo que esto era mi culpa, que había arruinado a Guillaume, que había hecho esto por venganza. Le dije que no era venganza, que era consecuencia, que Guillaume había ignorado mis peticiones por 5 años, que había dejado que la cuenta quedara en descubierto, que me había dicho que lo resolviera yo. Lo resolví. Guillaume contrató a un abogado. Me mandó una carta. La carta decía que había cerrado la cuenta sin su consentimiento, que había causado daños financieros, que iba a demandarme por esos daños. Mi abogado se rió cuando leyó la carta. Me dijo que Guillaume no tenía caso, que yo era cotitular de la cuenta, que tenía todo el derecho de cerrarla, que había pagado el descubierto con mi propio dinero, que no había hecho nada ilegal. Le mandó una carta de respuesta al abogado de Guillaume. La carta decía que mi cliente había intentado por 5 años que se quitara su nombre de la cuenta, que había solicitado esto de forma directa, que había solicitado esto a través de abogados, que el señor Guillaume había ignorado todas las solicitudes, que cuando el banco contactó a mi cliente sobre un descubierto de casi $1000 ella tuvo que pagar de su propio bolsillo, que la única forma de cerrar la cuenta era pagando el descubierto, que eso fue exactamente lo que hizo, que si el señor Guillaume quería demandar por daños entonces nosotros contrademandaríamos por los $994.99 que mi cliente tuvo que pagar, más los 5 años de estrés, más los daños a su crédito por tener su nombre en una cuenta que no controlaba. El abogado de Guillaume dejó de responder después de eso. Guillaume me mandó un mensaje, me dijo que me odiaba, que había arruinado su vida, que nunca me perdonaría. Le respondí con una pregunta. Le pregunté si alguna vez iba a ir al banco conmigo, si alguna vez iba a dejar que quitaran mi nombre, si alguna vez iba a tomar responsabilidad. No respondió. Actualización 3. Han pasado 2 meses desde que cerré la cuenta, y finalmente hay resolución legal. Muchos preguntaron si Guillaume siguió con la demanda, si hubo consecuencias legales, si tuve problemas. Guillaume no siguió con la demanda. Su abogado le aconsejó que no lo hiciera, que no tenía caso, que yo había actuado dentro de mis derechos como cotitular, pero hubo otra consecuencia legal, una que no esperaba. Nuestro acuerdo de divorcio todavía no estaba finalizado después de 5 años. Habíamos estado en negociaciones, peleando por detalles, peleando por división de bienes, peleando por todo. Mi abogado usó la situación de la cuenta bancaria como evidencia. Evidencia de que Guillaume no cooperaba, evidencia de que ignoraba solicitudes legales, evidencia de que no era confiable en asuntos financieros. Presentó todas las cartas,
todos los correos, todos los mensajes, 5 años de solicitudes ignoradas, 5 años de documentación. Luego presentó el descubierto, los $994,99 que tuve que pagar. El hecho de que Guillaume me dijo que lo resolviera yo y luego se enojó cuando lo hice. El juez no estuvo contento. Le preguntó a Guillaume por qué no había ido al banco, por qué había ignorado 5 años de solicitudes, por qué había dejado que la cuenta quedara en descubierto. Guillaume trató de explicar, trató de decir que estaba ocupado, que no tenía tiempo, que no era tan importante. El juez le dijo que 5 años era tiempo suficiente, que si había tenido tiempo de irse a Italia 3 semanas entonces había tenido tiempo de ir al banco 30 minutos. El juez falló a mi favor en varios puntos del divorcio, puntos que habíamos estado peleando, puntos donde Guillaume quería más de lo que le correspondía. Me dieron la casa, me dieron el carro mejor, me dieron más tiempo con los niños, todo porque el juez vio que Guillaume no cooperaba, que no era confiable, que ignoraba obligaciones legales. Mi abogado me dijo después que cerrar la cuenta había sido la mejor decisión, no solo financiera, no solo para mi crédito, sino legalmente. Había mostrado un patrón de comportamiento de Guillaume, había mostrado quién era realmente. Guillaume estaba furioso después de la audiencia, me mandó mensajes horribles, me dijo cosas que no voy a repetir. Su mamá también me mandó mensajes, su familia me llamó, los bloqueé a todos. No necesitaba escuchar más. Actualización 4. Han pasado 6 meses desde que cerré la cuenta, y quiero dar un cierre final a esta historia. Muchos me han preguntado si me arrepiento, si pienso que fui demasiado lejos, si el timing fue demasiado conveniente. La respuesta es no, no me arrepiento, no fui demasiado lejos. El timing fue perfectamente apropiado, porque aquí está la verdad. Guillaume tuvo 5 años, 5 años para hacer lo correcto, 5 años para ir al banco conmigo, 5 años para dejar que quitaran mi nombre de una cuenta que yo no usaba. No quiso, una y otra vez se negó, ignoró mis llamadas, ignoró mis mensajes, ignoró las cartas de mi abogado, ignoró todo. Luego dejó que la cuenta quedara en descubierto, casi $1000 en negativo, y cuando le pedí que lo resolviera me dijo que lo hiciera yo, que era mi problema. Así que lo hice. Pagué $994,99 de mi propio dinero, dinero que había ahorrado para nuestros hijos, dinero que tenía otros planes, y cerré la cuenta, la única forma que tenía de cerrarla. El hecho de que Guillaume se iba a Italia al día siguiente no fue mi culpa, fue coincidencia, fue consecuencia de 5 años de procrastinación. Si hubiera ido al banco conmigo en cualquier momento de esos 5 años esto no habría pasado, pero si hubiera sabido que se iba al día siguiente antes de ir al banco lo habría hecho de todos modos, porque el banco me llamó ese día. El descubierto era ese día. Mi crédito estaba en riesgo ese día. No podía esperar 3 semanas más para que Guillaume volviera de vacaciones. Los pagos que rebotaron fueron su responsabilidad. Él los programó. Él eligió la cuenta. Él se negó a cambiarla cuando tuvo la oportunidad. Las consecuencias fueron suyas. El divorcio finalmente se finalizó el mes pasado. Después de 5 años y medio. Tengo la casa. Tengo el carro. Tengo custodia principal de los niños. Guillaume tiene visitas cada otro fin de semana. No tengo ninguna cuenta bancaria conjunta. No tengo ninguna deuda conjunta. No tengo ninguna conexión financiera con Guillaume. Finalmente, los niños están bien. Están en sus actividades extracurriculares. La mayor, en natación. El menor, en fútbol. Uso el dinero que debería haber usado hace meses. El dinero que tuve que gastar en el descubierto de Guillaume. Pero lo repuse. Trabajé horas extras. Ahorré. Lo repuse. Guillaume sigue enojado. Su familia sigue enojada. Me siguen culpando. Me siguen diciendo que arruiné sus vacaciones. Que arruiné su vida. Que soy una persona horrible. No me importa. Ya no. Pasé 5 años tratando de hacer las cosas de la forma correcta. Tratando de cooperar. Tratando de ser razonable. Y Guillaume me ignoró cada vez. Así que cuando tuve la oportunidad de terminar con esto lo hice. Pagué el descubierto. Cerré la cuenta. Moví adelante con mi vida. Y si eso arruinó las vacaciones de Guillaume entonces tal vez debería haber pensado en eso antes. Tal vez debería haber ido al banco conmigo hace 5 años. O hace 4. O hace 3. O hace 2. O hace 1. O hace 2 semanas cuando los dos estábamos en la ciudad. Pero no lo hizo. Y ahora vive con las consecuencias. Y yo vivo con la paz de saber que finalmente estoy libre. ¿Qué piensan ustedes? ¿El timing fue demasiado perfecto o simplemente hice lo que tenía que hacer cuando tuve que hacerlo? Debería haber esperado 3 semanas. O 5 años fue suficiente espera. Honestamente ya no me importa la respuesta. Porque la cuenta está cerrada. El divorcio está finalizado. Y yo estoy libre. Eso es lo único que importa.